Me pareció interesante, no sabía que existían. Yo tampoco, ni la menor idea. Es una historia, la verdad que No, bueno, interesante, pero, sí, única. heavy, o sea, pero aparte, los conocen a ellos, todos han tenido charlas. Han ido con varios de ellos. Wow, bueno. Buenas tardes, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos en la presentación de un libro muy particular, un libro, por supuesto, muy real, 100% real, con una eminencia en la medicina, que seguramente lo va a contar él, pero desde muy chico esta historia de la tragedia de los Andes le picó el bichito y ya de grande, bueno, pudo hacer la realidad en Lo que nadie contó de la tragedia de los Andes. Me parece que se merece un aplauso el doctor Conrado Stoll. Bienvenido, doctor. ¿A qué te tuteo o no te tuteo? Te digo doctor, te digo Conrado. ¿Me tenés que tutear o decirme su excelencia? Como prefieras. Bueno, entonces te voy a tutear. Bueno. Conrado, contame cómo nació la necesidad de escribir este libro sobre la tragedia de los Andes. Lo que hice es publicar un trabajo científico primero. Lo escuché a Nando Parrado, no lo había escuchado nunca, y se me olvidó cuándo. Sí, sé, 2008 o 2007, en Uruguay lo escuché dar la conferencia. Si alguno de ustedes lo escuchó, si no lo han escuchado y tienen chance, no dejen de escucharlo. Pueden escucharlo 20 veces, contar la historia, y las 20 se van a emocionar. Es realmente muy impresionante. Supuestamente no. Esta es la historia de sobrevida más impactante de la historia de la humanidad. Se consideran todas. Ustedes incluyan, no voy a menospreciar ni a minimizar otras, pero el Titanic, los chilenos en la mina, los chiquitos de Tailandia. Pero cuando ustedes ven las características, esta es la más impactante y de hecho es la que más artículos en los medios, más películas y más libros ha generado, y hoy, 53 años después de que ocurrió, la gente sigue hablando de eso y Netflix sacó una película. Lo escucho a Parrado en 2007, 2008 y cuando lo escuché dije, acá hay algo raro, porque él empieza su charla diciendo, yo debería estar muerto en un valle en la cordillera de los Andes. Y cuando terminó de hablar, pensé, sí, tendría que estar muerto en un valle en la cordillera de los Andes. El avión se partió en el aire, no es figurativo, se partió por la mitad en el aire. Y todos hemos visto en las películas cuando se parte un avión, la gente que sale de adentro del avión volando, y así salieron volando los de la parte de atrás. Y se murieron. Pero qué chance hay de que medio avión, con la gente atada, que les aviso que en esa época los asientos del avión no estaban atados al piso como ahora. Ahora están fijos de una forma en que no se puede desprender un asiento de un avión, aunque chocara, no se suelta. En esa época no tenían ese mecanismo de seguridad, se soltaba el asiento. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que un avión se parta por la mitad, quede la mitad, caiga sobre una pista de trineo como si lo hubiera hecho alguien? Una pista de 2 kilómetros de largo, por la cual se deslizó 1 minuto y frena contra una pila, una montaña de nieve. Insólito. Y si ven la foto, busquen la foto porque están en YouTube, van a ver que la trompa del avión, totalmente como un acordeón aplastada. De hecho, los dos pilotos, el piloto y el copiloto, se murieron. El copiloto sobrevivió suficiente para decirles una información equivocada, pobre. En esa época no había GPS. Había visto el mapa y le había dicho al piloto, che, doblá al norte, volvé para el norte ahora y empezá a bajar, que ya estamos sobre Chile. Se equivocó por 50 kilómetros. Entonces el piloto le hizo caso, había tormenta, todavía había nubes, no se veía nada. Bajó para bajar hacia la pista de aterrizaje y se encontró que cuando salió de las nubes, todo lo que había eran picos de montañas. Y a los segundos pegó con el ala derecha en un pico, el ala salió volando, literalmente. Y ahí pasa esto de que medio avión
patina 2 kilómetros en una pista natural. Cordillera de los Andes, ¿qué chance hay de eso? El punto es, dije, tendría que estar muerto, él y sus 15 compañeros. Entonces, es peor que eso. ¿Por qué? Porque lo dieron por muerto. Acuérdense de esto. Estamos hablando de niños. Tenían 22 años promedio. ¿Quieren que exagere? 22,4, si sacan la cuenta. 22 años. Uruguayos, además. No es que eran 22 de Suiza, que estaban acostumbrados a estar en la montaña. En Uruguay, el lugar más alto debe tener 500 metros. O sea, no sabían lo que era una montaña. No tenían idea de lo que era supervivencia. Eran amigotes del rugby. 2 estudiaban medicina. 1 se recibió, Canessa. Y les cuento algo. Acabamos de terminar de escribir un trabajo científico con Canessa, cardiólogo, y con una española, divina, no la conozco. Se llama Carla. Es mi amiga Carla por WhatsApp y por mail. Pero acabamos de terminar de escribir un trabajo científico para una revista científica en que ponemos todos los problemas médicos que tuvieron los sobrevivientes. Nunca se había publicado eso. Pero el punto es, de nuevo, entonces, ya digo, sí, tendría que estar muerto, pero además, cuando frena el avión y hay varios que estaban intactos, eso también es el milagro de los Andes. ¿Cómo puede alguien, después de eso, el avión venía volando a unos 500, 400 y pico kilómetros por hora y se deslizó a 300 kilómetros por hora hasta frenar? ¿Cómo puede ser que hubiera varios chicos, 10, 12, que no tenían nada, ni un rasguño? Por ejemplo, Roberto Canessa, ni un rasguño. Esos empezaron a buscar, vieron que había unos muertos, a los muertos los pusieron en la entrada del fuselaje y vieron que había heridos graves que les pareció que no eran salvables. Uno, Nando Parrado. No le encontraban casi el pulso, pensaron Nando se muere, lo pusieron con los cadáveres para ocuparse de los que estaban heridos. Había muchos gritando, había uno que tenía un hierro clavado en el estómago. Si vieron la película, vieron estas cosas, sobrevivió. Increíble. Una persona que tenía incrustado en el abdomen un pedazo de hierro, sin antibióticos, sin cirujano. Eso lo contamos en el trabajo con la española y con Canessa. Le sacaron el hierro, no perforó nada, se salvó. Insólito, increíble. Pero a Nando lo ponen ahí con los que estaban muertos. Nando estuvo 3 días en coma en la entrada del fuselaje con los muertos. Entonces, cierro. ¿Qué pensé? Soy neurólogo, me era inevitable pensar científica o médicamente. Dije, tendría que estar muerto. Y además lo dieron por muerto. Y 3 días estuvo tirado con los muertos. Y de repente lo ven moverse y uno de los amigos, uno que no es tan conocido, lo agarró y lo metió al fuselaje. Nando se despierta bastante bien, se entera que su madre estaba muerta, se entera que su hermana está muy grave, se sienta al lado de la hermana y se quedó sentado al lado de la hermana hasta que la hermana murió. La hermana estaba muy grave, de hecho ni se despertaba, decía incoherencias. Y después Nando es el que lo sacó de ahí. No estoy haciendo la apología, entre ellos mismos, que son muy amigos, queda claro que Nando, no quiero decir el héroe, son 16 héroes, pero Nando es el que inició la caminata. Se querían quedar ahí esperando que los buscaran. Nando dijo, no muchachos, para tal día, si no nos buscaron, yo los voy a llevar a ustedes a casa para Navidad. Yo los voy a llevar para Navidad. Y no querían ir. Incluso él lo tuvo que convencer a Canessa. Él lo eligió a Canessa. Nando tenía 22. Cumplió 23 ahí. Canessa tenía 19, pero era el más fuerte y muy inteligente. Pero Nando quiso ir con Canessa. Canessa tenía el cinturón del mejor amigo de Nando que murió en el choque, Panchito. Y lo eligió a Canessa, pero Canessa no quería ir. Nando lo tuvo que convencer y Canessa cuenta, y yo era más chico, a esa edad, 4 años es mucha diferencia. Yo le hice caso, este tipo está loco, pero le voy a hacer caso. Y por eso se fue con él a caminar. Piensen que llevaron comida para 3 días y la caminata duró 10 días hasta que encontraron ayuda. Pero la historia termina de esta forma. Médicamente pensé, estuvo en coma, en el momento del impacto Nando se acuerda que se golpea contra el techo del avión, contra el fuselaje, alguna parte del fuselaje, entra en coma. Nosotros en la terapia intensiva ponemos a la gente en coma, la dormimos para que estén tranquilos.
Yo no quiero a alguien que acaba de tener un accidente saltando en la cama, confuso, porque gasta energía. Panchito, el amigo de Nando, estaba así, tuvo un golpe en la cabeza, igual que Nando, la misma inflamación y se murió, todo excitado. Nando estuvo dormido 3 días. Estuvo con los muertos en la entrada del fuselaje, menos 15 grados a la noche, menos 15 grados, hipotermia. La hipotermia es un protector de las neuronas. En Canadá ha pasado que sacan un chico de un lago de abajo del agua 1 hora después de estar abajo del agua y revive, porque baja el metabolismo neuronal y puede sobrevivir a la temperatura helada del agua. A Nando no le dieron agua durante 3 días porque consideraban que estaba muerto. Al no darle agua, el cerebro inflamado se inflama menos porque no recibe agua. Y por último, se fracturó el cráneo. ¿Por qué lo sé? Porque en el libro que él escribió, El milagro de los Andes, él cuenta cómo él se tocaba los pedazos que se movían abajo de su mano, en realidad en el lado derecho. Y aparte, ¿qué hice? Algo fácil. Lo traje a Buenos Aires, lo metí en un sanatorio, hicimos un récord. En 14 minutos, desde que entramos hasta que salimos del sanatorio, le hicimos una tomografía computada de cerebro para ver el hueso. Y en el hueso del lado derecho, primero que a la palpación, hoy se siente que tiene irregular el lado derecho. Y aparte, en la tomografía vi los signos de una fractura antigua. Entonces, la naturaleza, por azar total, le fracturó la cabeza, que es un tratamiento que hacemos hoy en día en sacarle el hueso a la gente con inflamación del cerebro, para que el cerebro se pueda inflamar hacia afuera. Si no, tenemos el cráneo, que impide eso y nos mata. Entonces, el cerebro le fracturó el hueso y permitió que el cerebro inflamado se inflamara hacia afuera. Al darlo por muerto no le dieron agua, se edematizó, se inflamó menos el cerebro. El frío al que estuvo expuesto 3 días le protegió las neuronas y el estar en coma lo tranquilizó. Mandé a publicar eso a la revista Lancet, lo aceptaron en el 2009, una mejor revista del mundo. Yo pensé que me iban a devolver una carta con una carcajada, ja, ja, ja. Y me dijeron, no, doctor, vamos a publicarlo. Entonces lo publicaron en el Lancet, 2009, y a partir de eso dije, no, la verdad, hace un par de años se me ocurrió, digo, tengo que hacer un libro, porque esto es apasionante, es una historia inspiradora, única. Por eso, y médicamente, hice el libro, acá está. Bueno, no, esperen que falta. Creo que ha contado el primer capítulo del libro. Es un mini resumen, es realmente apasionante este libro. Tiene un montón de historias y un montón de cosas que nos pueden servir a nosotros en la vida misma, porque, doctor Honrado, vos tenés una manera de escribir, de analizar las historias, que las bajás a un terreno que todo el mundo puede entender. Convengamos que sos neurólogo y que manejás un vocabulario que nosotros no manejamos, pero fíjate toda la gente que quedó apasionadamente escuchándote. No, pero yo traté de que ustedes tienen que ir a escuchar a Fernández Díaz, a Pérez Reverte. Esos son escritores. Yo no, yo escribo, soy duro, científico, pero acá traté de hacer una novela. El mayor reconocimiento se la mando a Nando, porque quiero que tenga el aval de Nando. De hecho, el prólogo está escrito por Nando. Sos amigo de Nando. Soy amigo de Nando. Sos amigo ya de Nando. Es más, sí, soy amigo, pero soy admirador. La verdad me parece cumplió años y nos regaló a los que íbamos un llavero, un auto. Es fierrero, yo no soy fierrero, pero él es fierrero. Qué divino. La verdad que sí, cuento 1000 cosas que tienen que ver con lo de la medicina, pero lo que hay atrás también es curioso. No sé si estaba diciéndoles algo en especial, pero hay Nando. Yo quería no sé si la aprobación, pero quería que él estuviera de acuerdo, a escribir sobre él y sobre su vida. Quería que él estuviera de acuerdo. Y se lo mando un viernes. Nando vive viajando, es una cosa increíble. Da conferencias sobre esto en el mundo, es increíble. Él no quería hablar de esto. Y una vez en México lo convencieron, en una convención de empresarios. Y él llevó unos papelitos, unas anotaciones para hablar 15 minutos, 20 minutos. Cuando se dio cuenta, de repente frena y mira 1 hora y media. Y todo el mundo estaba así. Y cuando terminó hubo una ovación. Y ahí empezó a dar estas conferencias y desde hace 30 años por lo menos
durante el año es impresionante. Cada vez que lo llamo está en algún lugar exótico. Sí, claro. Incluso una mujer se le acercó un día llorando. Había tenido una desgracia, no la quiero ni decir, tremenda. Le contó la desgracia que le había pasado a esa mujer. Nando la abrazó y le dijo: todos tenemos nuestros propios Andes. La verdad que sí, no hemos estado en la cordillera con un avión y con 15 amigos muriendo, pero a todos nos pasa algo duro en la vida, seguro, seguro. Y por eso esta historia también es lo que decía interesante. Pero el punto es que a Nando se lo mandé, el libro, y al día siguiente a la noche me llama: Conrado, lo terminé de leer. Me encantó, me dice. Entonces, la verdad que ese es mi... Y el prólogo que escribe es muy cálido. Lo pueden ojear, no tienen que comprarlo, pero pueden mirar el prólogo y es muy cálido, es muy sincero. Dice que le encantó. Ya lo he vuelto a leer varias veces. Claro, hablo bien de él también. Digo que es un héroe. Digo que es un héroe y le habrá gustado que me ponga que es un héroe. Pero es que es un héroe. Y sí. La definición de diccionario es: héroe es persona que hace algo admirable y extraordinario. Digo dos palabras de lo que dijiste recién. No, cuento los distintos capítulos, pero lo escribí novelado, para que sea atractivo. No soy Fernández Díaz, pero traté de que estuviera novelado. A él eso le gustó. Y más allá del principio, donde cuento yo en Mendoza, mi madre tenía una casa o tiene, y yo iba a la cordillera, y yo tenía, cuando pasó esto, 12 años. 13 años, sí. Y la verdad que yo pensaba: qué increíble. Estuvieron, cuando los encontraron, estuvieron ahí enfrente, perdidos. Nadie, aparte, abandonaron la búsqueda y ellos escucharon. Abandonamos la búsqueda con una radio. La verdad que es para volverse loco literal. Pero en cada capítulo hablo un poco de cada cosa. Hablo de la fractura del cráneo. Amigos míos de Alemania inventan esto de sacar el cráneo cuando hay una ACV para que la persona se salve. En Heidelberg, Werner Hacke, que conozco muy bien la historia. Y los incas, y en el mundo entero, en China, hay historia de trepanaciones hace 4.000 años. Y gente que ha sobrevivido. Los heridos tenían agujereado el cráneo, ¿de qué lado? Del izquierdo, porque cuando peleabas contra alguien derecho, diestro. Pero el diestro te pegaba un hachazo en tu parte izquierda de la cabeza. Pero hay gente que ha sobrevivido, pues estudiaron estos cráneos y se los vio cicatrizados, lo cual dice: este no se murió después de que le agujerearon el cráneo. Entonces, esta idea tiene miles de años, pero recién en 1990, 20 años después del accidente de los Andes, se empieza a usar sacar el cráneo para salvar gente que tiene edema, hinchazón del cerebro. En otro capítulo hablo del frío, de la hipotermia, y cuento la historia del Titanic. El agua, la noche del Titanic, estaba a -2 grados. Y ustedes tienen que saltar y decirme: no, si estaba a -2 grados tenía que haber hielo. No, porque hay sal. Cuando el agua tiene sal puede congelarse, se congela, puede estar hasta -10 grados. Y aparte estaba quieta. Por eso los marineros, no hubo mucha negligencia en el Titanic. No me acuerdo bien qué dicen en la película, pero había 2 marineros mirando. El mar estaba tan quieto que normalmente el agua choca contra un iceberg y se forma espuma. Entonces los marineros que están de vigilancia ven la espuma. El mar estaba tan calmo que primero hacía que el agua pudiera estar más fría sin congelarse, peor. Y segundo, no se veían los icebergs. Había habido un invierno poco frío, el invierno previo, entonces los icebergs se habían roto y estaba todo lleno de hielo. Había un barco al lado del Titanic, muy cerca, el California, pero como el California le avisaron que habían pedazos de hielo flotando, dijeron: no navegamos más. Apagaron el barco y el radiooperador se fue a dormir. Por eso nunca escucharon el llamado de emergencia del Titanic y recién lo escuchó el Carpathia al día siguiente, que estaba más lejos. Pero había un barco muy cerca. Ahora, el Titanic fueron imprudentes en seguir navegando de noche cuando les advirtieron que habían pedazos de hielo sueltos. Pero la gente, esto no lo saben muchas personas, estoy spoileando todo el libro. Todo. Pero lo tienen que comprar porque es maravilloso. No tienen que comprar. La gente no se moría de hipotermia. La gente se murió de shock cardíaco. Cuando el agua está tan fría, claro, tiene que estar menos fría y en media hora uno se muere por el frío. Entonces, lo de Leonardo DiCaprio no es verdad. En una madera no sobrevivía nadie ahí. Es tocar el agua y se morían el capitán saltó al agua, de hecho, después de la... Las orquestas emotivamente tocando himnos religiosos hasta el último momento mientras se hundían tocando con el violín. No. Hay documentación de que 30 minutos antes de que se hundiera todos los instrumentos estaban en el suelo y lo que habían tocado eran canciones alegres para que la gente no se deprimiera y no tuviera pánico. Tocaban música alegre, no himno religioso, una marcha fúnebre. No,
justamente, piolas, y dejaron todo un rato antes de que se hundiera. Pero hay muchas cosas. Y después dije, cuando ustedes les pregunten si han cometido un error en su vida, ustedes tienen que decir, un error como olvidarme el jabón antes de meterme en la ducha y ya se acabó el otro jabón. Es un error, pero no es tan grave. Puedo salir, mojo un poco el baño. O un error como invadir Rusia en invierno. Porque Napoleón invadió Rusia en invierno con 500.000 hombres y volvió con 10.000. Hay algunos que dicen 90.000, pero hay otros datos históricos 10.000. Y yo no sé qué pasó, los alemanes no leyeron historia. Pues los alemanes, en 1800 y pico lo hizo Napoleón. Y en 1940 los alemanes de vuelta invaden Rusia en invierno, pero no le invadieron en invierno, fueron en junio. Pero se hizo lento y de repente, en 20 días, Rusia tuvo el invierno más frío de su historia, cuando los alemanes marchaban con ropa de verano hacia Moscú. Se veía Moscú y de repente se congeló todo. La ropa, las armas, el diésel, todo se descongeló. Y los alemanes también. Murieron más de 1 millón. Ya sabemos que murieron 20 millones de rusos, fue mucho peor. Pero los alemanes, o sea, hablamos de la hipotermia en muchos ejemplos y después hablo de la deshidratación. Cierro con eso. Historias del que se perdió en el Sahara corriendo una maratón y tuvo que tomar la sangre de vampiros y de víboras que encontró. El hombre este que vimos la película de las no sé cuántas horas, 72 horas, que quedó enganchado en Utah, en Estados Unidos, solo, en una especie de crevasse, en una montaña, quedó enganchado, se cortó el brazo con el cortaplumas. Se había olvidado el cortaplumas bueno, y que tenía no era filoso, pero finalmente se lo cortó y salió. Y la historia que a mí más me divierte es en 1968, un equipo de fútbol norteamericano en el estado de Florida, que ustedes se han ido, alguien puede haber ido a Florida, a Disney. En verano hace mucho calor, en julio en Florida hacen 50 grados. Y un equipo de fútbol americano, cuando entrenaba, todos los jugadores se deshidrataban. Y el coach, el entrenador, no sabía qué hacer. Y en la universidad local había un científico deportólogo y le dijo, no, que no se hidraten con agua. Uno se puede morir hidratándose con agua. Si uno de ustedes corre una maratón, no tomen agua pura al terminar. Tienen que tomar agua con sales. Con agua pura uno se puede llegar a morir. En la maratón de Boston se ha muerto una persona por hidratarse con agua sola. Pero el científico del hospital de ahí de Florida le dice al coach en 1968, che, dales agua, le ponemos un poquito de sal al agua, le ponemos un poquito de azúcar y se van a recuperar mejor. Probaron varias mezclas, los jugadores vomitaron un par de veces hasta que dieron con la mezcla perfecta y los jugadores se recuperaban más. El equipo de fútbol se llamaba los Lagartos, o sea, en inglés los Gators, y le pusieron el nombre a esa bebida, el Ayuda Lagartos, Gatorade. Y alguien muy piola de la industria alimentaria compró la fórmula y el resto es historia y está en el Jumbo. Se puede comprar Gatorade, pero no hago propaganda. No, tendrían que llamarte para hacer la publicidad, porque la verdad que lo explicaste fantástico. Hidrátese con Gatorade. Conrado, ¿qué tipo de lector pensaste, tuviste en mente para escribir Lo que nadie contó en la tragedia de los Andes? Es buenísimo. Como no soy escritor, no pensé esa pregunta excelente que me está haciendo. No la pensé. Y entonces escribo. Y luego que alguien lo compre. Y es más, lo traduje al inglés, le agregué más cosas y lo mandé a Estados Unidos ahora a dos jefes míos, a dos que fueron jefes míos cuando me formé en Estados Unidos, para que lo lean y me digan si tengo que tirarlo a la basura o si les parece que puede llegar a funcionar. Yo pienso que es interesante. Mira vos. A los dos los nombro acá. Son dos personas mundialmente reconocidas. Pero la pregunta tuya es muy buena, porque antes de ayer había un amontonamiento de gente en una plaza frente a mi casa y pregunto al encargado y me dice, no, es que viene el presidente. Yo que soy cholulo como somos todos los seres humanos, es una característica humana. Entonces me acerqué y fue al revés, no estaba el presidente. Fue alguien de un partido político por las elecciones de la semana que viene. Pero se me acercó un matrimonio joven y me dijeron, doctor, ¿pueden mandarle un mensaje a nuestra hija Sofía, que tiene 16 años y se compró el libro y lo está leyendo y está apasionada? Y yo ahí me sentí, porque vos decís, seguro que yo no pensé en Sofía de 16 años. Claro. Y me pareció espectacular que una chica de 16 años
le pudiera interesar y estaba, decían ellos, atrapada con el libro. Qué bueno. Hay una, a ver, pregunto, porque también capaz que no lo pensaste, pero en el libro, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu intención? ¿Es rendir homenaje? ¿Es hacer justicia? ¿Es corregir la versión oficial? ¿Cuál es tu intención con este libro? Una buena la pregunta, son buenas. Pues tampoco lo pensé. No es venderlo, no soy escritor, entonces no es venderlo, es interesante eso, es como los medios. Tengo 6.000 entrevistas hechas, pero no soy médico mediático. Alguno se puede reír si quiere, pues yo que diga no soy médico mediático, salgo en 10.000 lugares. Sin embargo, no soy médico mediático, yo no vivo de eso. Pero creo que es lo mismo, por eso lo estoy diciendo. Yo cuento cosas médicas y creo que ayudan a alguien. Fuera con el COVID, cuando hablé del COVID, que lo que hice es leer 2.000, tengo los 2.000 trabajos bajados en mi computadora de COVID, o con esto, que tiene cosas de salud, sin duda, que son aplicables. Hablo de muchas cosas que tienen que ver con la salud cotidiana. Acuérdense, la naturaleza le aplicó a Nando un tratamiento que se inventó 20 años después. Lo de sacar el cráneo, la hipotermia, todo eso de terapia intensiva posterior al año 70. Si lo hubieran llevado a un hospital inmediatamente, lo matan. Pues no le habrían hecho, le habrían curado la herida, la fractura, le habrían dado líquido, la temperatura a 36 grados, se habría muerto. Eso es lo increíble. Pero, no, ustedes deben ser expertos en algo, seguro, muchos de ustedes. Y la verdad que difundirlo, contarlo, es por la razón que lo hago. Lo escribí porque me parecía que era algo más de las cosas que cuento, que creo que le pueden interesar, ayudar a alguien. Y además se venden mucho las cosas de autoayuda. Los libros que están en los bestsellers y se mantienen ahí semanas son la felicidad, cómo hacer. Está bien, todos necesitamos eso. Es fundamental. Y esto, ¿quieren ustedes un ejemplo de superación? ¿Quieren un ejemplo de resiliencia? ¿Quieren ver esa frase que dice que todos tenemos coraje? Todos somos ciudadanos normales nosotros acá. Si no hay ningún infante de marina o paracaidista, somos todos ciudadanos normales. Ahora, uno no sabe qué pasa. Si de repente, no voy a decir ninguna cosa horrible, pero si pasara algo, alguno de acá va a salir y va a hacer algo increíble, que después sale en la tapa de todos los diarios. Todos se dice que tenemos el coraje potencial adentro, pero necesitamos el momento justo para mostrarlo. Y Nando es un ejemplo de eso. Olvidémonos del nombre y la situación. Este es el ejemplo de cómo 16 personas pueden encontrar lo que todos diríamos, no, imposible, yo jamás habría sobrevivido a eso. Sin embargo, ellos de algún lado sacaron algo, y les digo, al final, no lo cuento acá, ellos lo hicieron por sus familias. Nando quería que su padre, que había perdido a la mujer, a la hija, a una hija, tenía otra, a una hija y a su hijo, quería darle algo a su padre, devolverle al hijo por lo menos. Pero lo hicieron por las familias. De algún lado sacamos energía y hacemos cosas que jamás pensaríamos que podemos hacer. A todos, todos. Conrado, ¿qué lugar ocupa la ética y la moral cuando la supervivencia, una palabra enorme, en este caso en el libro, está en juego? ¿Qué lugar ocupa? Está buena. No. En el New York Times, el diario norteamericano, hay una sección que se llama El eticista, y le hacen unas preguntas insólitas. ¿Qué haría usted si su vecino, si usted se entera que la mujer de su amigo, si usted supiera que son, porque la pregunta eso nos puede poner en situaciones, todos hemos visto alguna película en que, bueno, está el Eternauta ahora. No les voy a contar, yo ya vi varios capítulos. Tal cual. Pero todos se miran así de costado. Hasta ayer éramos vecinos, me prestabas azúcar, íbamos juntos y jugábamos al truco, y de repente hay que sobrevivir. Y el ser humano es muy ser humano. Entonces, por eso, yo lo que estoy poniendo en el artículo científico, no sé si lo pongo acá en algún lado, le dije al español y le gustó. Para mí sobrevivieron porque tenían 22 años. Si todos en el avión tenían 40, se mueren todos. Exacto. Si era un avión normal, en que hay gente de 5, 20, 40 y 80, se mueren todos. Para mí,
22 años quiere decir que tenés toda la vida por delante. Hay algunas que están cerca, veo, algunos. Tenés toda la vida por delante, sos inmortal, sos medio inconsciente, crees en la vida, en el amor, la revolución, todas esas cosas que a veces son malas, pero tienen algo bueno de fondo. Eso le salvó la vida. Entonces lo de la ética, y si querés tocar el tema de la antropofagia, yo creo que no hay ninguna duda. Yo me acuerdo, con 12 años dije, yo también habría comido carne. Como dijeron ellos, pecado es dejarse morir, no salvar su vida, la vida propia. Después de ahí, hay historias que existen de 4 muchachos en una balsa, de repente todos tenemos hambre, y a uno de los 4, entre 3 lo agarran y no sé, ha pasado en la historia de la humanidad. Eso no tiene nada que ver. Eso se llamaría canibalismo. Ahora, hay cadáveres. Nando se guardó un maní con chocolate. Un maní con chocolate. El primer día chupó el chocolate. El segundo día se comió medio maní. Y el tercer día se comió medio maní más, el que le quedaba. El cuarto día tenía un montón de hambre. Y en el séptimo, bueno, yo me dedico a eso. Y para el estudio científico, para el artículo que estamos escribiendo, evaluamos cuál es el contenido calórico de la carne humana, que les aviso que fue muy difícil encontrarlo. Perdonen, es un tema delicado, pero es similar a la carne de cerdo. No vaca, no... Tiene una gran cantidad de calorías, pero acuérdense, uno pesa 70, yo peso 80 y pico, pero 70 kilos, acá hay mucho hueso, mucha... Primero comieron carne, pero la carne no tiene ciertos componentes que necesitamos para poder sobrevivir. Eso está en las vísceras. Y tuvieron que comer todo para alimentarse. Los estudiantes de medicina y otros también sabían. Había uno que tenía 35 que sobrevivió, es el que sube un poco el promedio de edad. Uno solo de 35, los demás todos entre 19 y 23. Pero el problema, sí, lo saben ustedes, era la vitamina C. Claro. Pero los esclavos que venían de África se morían en el camino, la mayoría, de escorbuto. Hasta que un inglés se le ocurrió, no, naranja, limón. Había que tomar cítricos que tienen vitamina C. Si no comemos vitamina C, se lastiman los vasos sanguíneos y nos morimos por hemorragias y otros problemas. Pero el escorbuto era lo único que, si se hubieran quedado en la montaña y se quedaban un mes más, por ahí se morían de escorbuto. Porque en el cuerpo humano no hay vitamina C. Hay fibra, grasa, proteína, todo lo que ustedes quieran, pero no hay vitamina C. Y con respecto a eso, yo no lo cuestionaría y creo que todo el mundo lo entendió. Fue inmediato que se dieron cuenta en Chile, 72 días sin comida, imposible. Y lo que hubo el problema, cierro con eso, es la realimentación. Hoy sabemos, pero ahí no. A Nando y a Roberto Canessa, que fueron los que se encontraron en el arriero catalán les dio un guiso, miel y queso. No tendrían que haber comido eso. Por suerte, solamente uno, por comer rápido gran cantidad de comida, tuvo un síndrome que estuvo en terapia intensiva unos días en Chile. Se llama el síndrome de realimentación. Cuando uno ha estado demasiado tiempo, uno no puede comer de repente mucha cantidad porque produce un daño que, bueno, terminó en terapia intensiva. La mayoría no les pasó nada. De hecho, Roberto y Fernando, me cuentan Nando, que comieron ese guiso como la cosa más exquisita de su vida. Qué locura. No pasa nada. Lo que nadie contó de la tragedia de los Andes, y muy chiquitito dice el otro milagro. ¿Cuál es ese otro milagro? Bueno, el milagro lo contó Nando en su libro, El milagro de los Andes, que ellos hubieran sobrevivido. Yo dije el otro milagro, que la naturaleza en 1972, en forma casual, espontánea, le diera el tratamiento que hacemos en una terapia intensiva avanzada hoy en día a una persona que le pasa eso. La naturaleza le dio deshidratación, hipotermia, coma, fractura de cráneo en 1972. Es un milagro. La verdad que esto es como tirar una moneda al aire, tirar 25 monedas al aire y que caigan todas cara 20 veces seguidas, 100 veces seguidas. Es un milagro lo que pasó. Desde el momento que perdió el ala del avión en adelante es todo un milagro. Y para terminar, porque ya estamos cerrando, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te dejó en lo personal escribir este libro? Ideal que uno no pase estos momentos en la vida para saber que existen
y saber la fuerza que tiene el ser humano, vemos cosas malas todos los días, cosas horribles, es cuestión de comprar el diario, ¿no? O ver el noticiero. Pero hay de estas también. No lo cuento acá, pero yo nací en Estados Unidos y me entrené, me formé en medicina allá. Y con mi mujer un día fuimos al teatro a ver Cartas de Amor, una obra de teatro clásica, que la recomiendo si la llegan a dar, porque la han dado acá. Yo no sé si lo vi con Arturo Puig, creo, y su mujer. Gonzalo Alemán. No sé, pero es buenísima. Son una pareja que es como si estuvieran lejos, pero se sientan juntos en el escenario y se leen cartas de... Espectacular. Pero la anécdota viene a que yo la vi en el teatro en Boston con mi mujer, y el actor que hacía la Carta de Amor, la actriz era una que había hecho de azafata en una película cómica de aviones, Aeropuerto, no me acuerdo. Y el actor era Christopher Reeve, Superman. Después de eso, tuvo un accidente, se cayó de un caballo y quedó tetrapléjico. ¿Y cuál es la paradoja? Que ese hombre lindo y de un físico increíble, de repente apenas podía hablar. Y yo lo vi, porque yo trabajaba en un hospital de rehabilitación, era uno de los más conocidos de Estados Unidos, en Boston, y él estuvo ahí haciendo una terapia con estimulación eléctrica, la hacíamos para que los músculos se agrandaran, incluso le hicimos resonancia magnética y vimos que se agrandaron un poco, pero murió finalmente. Ahora, ese hombre que era lindo, actor, grandote físico, totalmente paralizado y que hacía de Superman en las películas, se transformó en un superhéroe cuando estuvo tetrapléjico, porque abrazó la causa de todos los que estaban paralizados y los que tenían enfermedades gravísimas médicas, y juntó plata y participaba de cada acción que se podía hacer para apoyar gente así. Y hay que tener energía para haber sido Superman en el cine, estar tetrapléjico y ser el que lidera la causa para enfermedades o lesiones de ese tipo. Y me pareció que hay una analogía de ese superhéroe con estos chicos de 22 años que pudieron sobreponerse a algo tan extremo y que nunca vieron a un psiquiatra. Los evaluó un psicólogo cuando volvieron a Uruguay, nada, no dijo nada en especial, y ellos hicieron un pacto en que no iban a ver a nadie más. Y nunca más vieron a nadie, y todos hicieron familia, se casaron, tuvieron trabajos, se juntan en Navidad, han muerto algunos, se juntan en Navidad desde entonces, uno vivía acá. Hoy, así, bueno, era uno de los que, había un primos Strauss, y eran los que se ocupaban de la comida. Ellos cortaban a los cadáveres, no sabía. Y así que me pareció, quería hacer la analogía entre lo de y lo de pensar en estos chicos que pudieron superar, y creo que solamente pensando, quiere transmitir cosas científicas, médicas, pero también es, como les dije, esa admiración y el darme cuenta que en los seres humanos tenemos también esto que muestra todo lo bueno de la fuerza positiva que podemos eventualmente tener o tener que mostrar nosotros, y que mucha gente lo hace. El doctor va a estar en el stand de Editorial El Ateneo, acá en el pabellón verde, firmando los libros, ahora en minutos, cuando le demos este aplauso enorme. Doctor Conrado Stoll, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.